7 días después del funeral de mi esposa Eleanor, mi hija Chloe y mi yerno Mark me sentaron. Sin rodeos, me dijeron que guardara luto, que hiciera las maletas y que jamás volviera a la casa que había construido. Chloe solo sonrió. Querían mi casa, alegando que era demasiado para mí en ese momento. Simplemente asentí, escuchando sus crueles planes. Dieron por hecho que estaba destrozado, pero subestimaron gravemente la determinación de un anciano. Quédate conmigo, dale a me gusta, comparte y dime desde dónde me escuchas. No te vas a creer lo que pasó después. El tenedor tembló levemente en mi mano, un temblor imperceptible para las dos personas frente a mí. 7 días. Habían transcurrido exactamente 7 días desde que enterramos a Eleanor, una semana que se sintió como una eternidad y, a la vez, como un abrir y cerrar de ojos. Esperaba consuelo, tal vez una compañía silenciosa, de los hijos que habíamos criado, amado, y por los que nos habíamos sacrificado. En cambio, Mark se recostó en su silla, con una sonrisa de autosatisfacción en los labios, como si ya fuera dueño del aire que respirábamos en ese comedor. La habitación que Eleanor había decorado con tanto esmero, la mesa donde habíamos compartido incontables comidas familiares, ahora se sentía cargada de una tensión inquietante. «Ahora que tu esposa ha muerto», comenzó Mark, con una voz desprovista de toda compasión genuina, teñida en cambio de una frialdad casi pragmática. «Tienes una tarea sencilla, Arthur. Guarda luto, haz las maletas, y no vuelvas jamás». Las palabras resonaron en el aire, bruscas y contundentes, golpeándome con la fuerza de un puñetazo. Mi mente, aún nublada por el dolor, luchaba por asimilar la desfachatez, la cruda crueldad de sus palabras. No era una sugerencia, era una orden de desahucio, entregada con la insensibilidad de un casero que expulsa a un inquilino problemático. Mi mirada se dirigió instintivamente a Chloe, mi hija, la hija a la que había tenido en brazos de bebé, a la que le había enseñado a montar en bicicleta. Caminaba hacia el altar. Se sentó junto a Mark, evitando cuidadosamente mi mirada, un leve y casi imperceptible asentimiento con la cabeza, seguido de una fugaz y tensa sonrisa que delataba su total complicidad. Fue una afirmación silenciosa, una daga que se clavó aún más en mi corazón ya destrozado. La imagen de ella, mi propia sangre, alineándose con palabras tan crueles, quedaría grabada para siempre en mi memoria. El mundo acababa de perder a Eleanor, y ahora sentía que yo también perdía a Chloe. Mark, envalentonado por el apoyo silencioso de Chloe, continuó, señalando el comedor con un gesto casi posesivo. «Esta casa», explicó, como si yo fuera un extraño que la visitaba por primera vez, «es demasiado grande para una sola persona, Arthur. Llevas 23 años viviendo aquí, ¿verdad? Con Eleanor fuera... es excesivo». Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos. «Chloe y yo necesitamos espacio. Nuestra familia está creciendo, y francamente, siempre hemos adorado este lugar». Sus palabras eran una declaración de propiedad apenas disimulada, que encubría su codicia con un endeble velo de practicidad. El hogar que Eleanor y yo habíamos construido juntos, lleno de recuerdos de toda una vida, se estaba reduciendo a meros metros cuadrados, una mercancía para su conveniencia. Un nudo se me formó en el estómago, un bulto frío y duro de incredulidad y dolor. ¿Dónde esperan que vaya?», alcancé a preguntar, con la voz apenas un susurro, la pregunta cargada de auténtico dolor. No se trataba solo de preguntar por un lugar físico, se trataba de preguntar por mi futuro, por mi propia existencia, ante sus ojos. La respuesta de Mark fue inmediata, casi ensayada. «Oh, hay muchas opciones. Residencias para mayores, quizá una residencia asistida, un lugar donde te cuidarán bien, sin la carga de mantener una propiedad tan grande». Habló de ello como si me estuviera haciendo un favor, sugiriendo mi exilio como una especie de liberación benevolente. Entonces Chloe finalmente habló, con voz monótona y carente de calidez, haciéndose eco del cruel sentimiento de su esposo. «Tiene razón, papá. Esta casa es demasiado para ti ahora, sobre todo sin mamá». Sus palabras sellaron la traición. No solo me quitaban mi hogar, insinuaban sutilmente que era incapaz, débil, disminuida por la muerte de Eleanor. Estaban desmantelando sistemáticamente no solo mi vivienda, sino también mi dignidad,
mi autonomía. Lo sentí entonces, una comprensión profunda y escalofriante. No les importaba mi bienestar. Simplemente disfrazaban mi exilio de liberación, endulzando su despiadada apropiación de tierras con vacías promesas de consuelo y cuidado. El dolor que sentía por Eleanor se intensificó de repente, pero ahora estaba teñido de una rabia amarga y contenida. Me levanté lentamente, empujando la silla hacia atrás con un suave y deliberado roce. Mis hijos me observaban, esperando que me derrumbara, que suplicara. Pero algo dentro de mí había cambiado. La conmoción, el dolor, la profunda sensación de traición, comenzaron a cristalizarse en una fría e inquebrantable determinación. Salí del comedor, pasé junto a ellos, ignorando sus miradas expectantes. No me dirigí a mi habitación a preparar una sola maleta. En cambio, tomé las llaves del coche y me dirigí directamente al banco. El aire nocturno era fresco, un marcado contraste con la atmósfera sofocante que acababa de dejar. El trayecto me dio tiempo para pensar, para asimilar, para planear. De vuelta en casa, horas después, reinaba el silencio, cargado con la ausencia de Eleanor y los ecos de sus crueles palabras. Sentado en mi estudio, el familiar aroma a libros viejos y el persistente perfume de Eleanor me brindaban un pequeño consuelo. Mi mente, ya liberada del dolor crudo, comenzó a repasar no solo la cena, sino años de recuerdos. En concreto, recuerdos de sacrificios económicos. Recordaba cada detalle, cada cheque extendido, cada préstamo concedido. Los $89.000 para la matrícula universitaria de Chloe, asegurándole la mejor educación posible. Los $65.000 que le habíamos regalado generosamente para la entrada de su primera casa con Mark. Un gesto de amor y apoyo. Los $23.000 para la boda de sus sueños. Cada detalle meticulosamente planeado a la perfección. Y luego estaban los préstamos más pequeños, siempre otorgados sin rechistar, que sumaron otros $38.000 a lo largo de los años. En total, $215.000 entregados libremente, por amor, para asegurar su futuro, su felicidad. Mientras estaba allí sentado, repasando mentalmente las figuras, mi teléfono vibró. Un mensaje de Chloe. Gracias por entender, papá. Esto es lo mejor. Te ayudaremos a encontrar un lugar bonito. Sus palabras, tan casuales, tan indiferentes a toda mi vida, encendieron en mí una nueva llama. No era la furia descontrolada, sino una llama fría y constante de determinación. De verdad creían que yo era un viejo cascarrabias, fácilmente manipulable, agradecido por su ayuda. Habían subestimado gravemente a Arthur Vance. Yo era un banquero jubilado, no un anciano senil al que desechar. Mi mente seguía lúcida, aguzada por décadas de experiencia en asuntos financieros complejos. Con un clic silencioso, abrí mi portátil. Mis dedos, firmes y precisos, comenzaron a teclear. Vería, con toda claridad, exactamente lo que mis inversiones en sus vidas habían conseguido en realidad. Dawn me encontró mirando fijamente al techo, con la luz tenue filtrándose por la ventana del dormitorio. La almohada de Eleanor yacía a mi lado, aún con la leve marca de su cabeza, un testimonio silencioso y doloroso de su ausencia. Había sido imposible dormir. Mi mente daba vueltas durante la noche, repasando las crueles palabras de la noche anterior y relacionándolas con las transacciones financieras que recordaba. A las 7 de la mañana, me duché, me puse mi mejor traje azul marino, una costumbre de mis días de trabajo, y tomé una decisión. Una decisión firme. Mi primera parada fue Desert Community Bank, el lugar al que había dedicado 23 años de mi vida. El olor familiar a madera pulida y papel nuevo, la silenciosa eficiencia de los cajeros. Todo me trajo un torrente de recuerdos. Caminé directamente a las oficinas traseras, pasando por los cubículos que alguna vez fueron mi territorio, hasta que encontré a David Harrison, un hombre al que había asesorado durante años, ahora un oficial de préstamos senior. Levantó la vista y su rostro se iluminó con una cálida, aunque sorprendida sonrisa. «Arthur, me alegra verte, aunque desearía que fuera en circunstancias más felices. Mi más sentido pésame por Eleanor». Su compasión era sincera, un marcado contraste con las palabras vacías de mi propia familia. Intercambiamos saludos cordiales, pero yo estaba concentrado. «David», comencé con voz firme, «necesito tu ayuda con algo.
Algo muy personal y, sospecho, bastante urgente. Necesito que investigues mi situación financiera, en concreto, cualquier préstamo garantizado vinculado a la hipoteca de Chloe y, por cierto, cualquier negocio en el que Mark me haya involucrado. David frunció ligeramente el ceño y una preocupación profesional sustituyó su sonrisa amable. Me conocía, sabía que no era de los que hacían peticiones precipitadas. Por supuesto, Arthur. Dame un momento para buscarlo todo. Esto puede que requiera un poco de investigación. Se giró hacia su ordenador, y sus dedos se deslizaron sobre el teclado con una facilidad casi mecánica. Los minutos transcurrían lentamente, cada uno pareciendo una eternidad, mientras observaba cómo su expresión pasaba de una concentración absoluta a una especie de sombría comprensión. Arthur, dijo David finalmente, volviéndose hacia mí con voz cuidadosamente neutral. He encontrado algunas cosas que, bueno, no son buenas. Hizo una pausa para respirar. Primero, la hipoteca de Chloe. Tiene 60 días de retraso. Firmaste como aval, lo cual, como sabes, pone tu historial crediticio en riesgo. Han dejado de pagar 2 cuotas. La noticia me impactó profundamente. 2 cuotas atrasadas. ¿Cómo pudo Chloe, con su trabajo estable, permitir que esto sucediera? ¿Y por qué no me habían informado? La sola idea de que mi historial crediticio, mantenido con tanto esmero, estuviera en peligro por culpa de mi propia hija, me pareció una nueva traición. ¿60 días? Repetí con voz tensa. No he recibido ninguna notificación. David asintió. Parece que han logrado interceptar cualquier comunicación directa contigo. Pero eso no es todo. También hay una línea de crédito hipotecario sobre esa propiedad. Al límite máximo, $45.000. ¿La autorizaste, Arthur? Me quedé boquiabierta. ¿$45.000? ¿Una línea de crédito hipotecario? No sabía absolutamente nada al respecto. No, dije, con incredulidad. Jamás firmé nada para una línea de crédito así. Ni siquiera sabía que existía. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esto no era solo irresponsabilidad, era un engaño flagrante. Habían utilizado mi nombre y mi confianza en secreto para su propio beneficio. La expresión de David se suavizó con compasión. Ya veo. Eso es preocupante, Arthur. Muy preocupante. Luego tecleó un par de veces más. Y luego está el negocio de Mark. Morgan Construction Services, aunque parece que recientemente le cambió el nombre a Desert Vista Construction. Me miró. Si no recuerdo mal, usted garantizó un préstamo para equipo por $78.000. Asentí con la cabeza, recordando la conversación con Mark, sus sinceras promesas de crecimiento y éxito. Sí, lo necesitaba para comprar maquinaria nueva y expandir las operaciones. Bueno, continuó David con voz grave, ese préstamo entró en mora hace 4 meses. El banco ha estado intentando cobrarlo, pero Mark no responde. La habitación parecía dar vueltas. $78.000. Incumplimiento de pago. Mi garantía. Las cifras se arremolinaban ante mis ojos, sumando una cantidad asombrosa. La magnitud de su ruina financiera y su engaño eran realmente sobrecogedores. No solo querían una casa, querían mi seguridad financiera, mi futuro, que estaban desmantelando sistemáticamente. Y la cosa empeora, Arthur, dijo David, preparándose para lo peor. Mark se declaró en bancarrota hace 2 semanas. Capítulo 7. Para Morgan Construction Services, o como sea que la llame ahora. Eso lo protege personalmente, pero no anula tu garantía. Tu responsabilidad sigue vigente. El banco te reclamará esos 78.000. El aire se me escapó de los pulmones en un suspiro silencioso. Se había declarado en bancarrota, sabiendo perfectamente que yo era la responsable, y no dijo nada. Había orquestado toda esta situación, usando mi confianza como escudo. El aviso de desahucio, la coincidencia con la muerte de Eleanor. Todo encajó con una claridad espeluznante. No solo me estaban quitando mi casa, estaban intentando arruinarme económicamente, quizá incluso esperando que estuviera demasiado afligida o demasiado mayor para defenderme. Entonces, ¿qué sucede después? Hipotéticamente, David, pregunté, con la voz ahora firme, adquiriendo un nuevo tono de acero. Hipotéticamente, explicó David, en el caso de la casa de Chloe, con la hipoteca atrasada 2 meses y la línea de crédito hipotecaria al límite,
Lo más probable es que se inicie un proceso de ejecución hipotecaria en 90 días. Dadas las condiciones actuales del mercado y la deuda pendiente, tendría suerte si, después de pagar todos los gastos y penalizaciones, conservara entre 10 y 15 mil dólares de capital. El banco te reclamaría cualquier saldo pendiente de la hipoteca, como avalista, y posiblemente investigaría la línea de crédito hipotecaria, dependiendo de la naturaleza del fraude. Necesito un informe de responsabilidad civil completo, le dije a David, mi empresa de locución. Todo lo que hayan encontrado, cada detalle, cada posible reclamación en mi contra. Lo necesito para fines legales. Él asintió, comprendiendo ya. Lo tendré en tu escritorio para el mediodía, Arthur. Al alejarme del banco, las calles familiares de mi pueblo parecían distintas, vistas a través de una lente nueva y endurecida. Mark y Chloe no solo habían acorralado a un anciano afligido. En su codicia y cálculo despiadado, habían despertado algo muchísimo más peligroso. La imagen de la sonrisa de Chloe, la sonrisa burlona de Mark, me vino a la mente. Habían decidido convertirme en su enemigo. Se arrepentirían de esa decisión. Saqué el teléfono y, con una sorprendente precisión, busqué entre mis contactos. Era hora de llamar a abogados. No a cualquiera, sino a especialistas en recuperación financiera y planificación patrimonial. Esto ya no se trataba solo de mi dinero. Se trataba de justicia. El sol de la tarde se colaba sobre mi escritorio, iluminando las pilas de documentos que David había preparado. Habían pasado 3 horas desde que salí del Desert Community Bank, 3 horas de conducción silenciosa y profunda reflexión. Ahora, de vuelta en mi despacho, la mente metódica del banquero que me había servido durante décadas por fin tomaba el control, disipando la niebla emocional del dolor y la traición. Extendí los informes, gráficos y notas legales, transformando el caos en una cronología ordenada y escalofriante del desastre financiero de Mark y Chloe. Las cifras no solo contaban una historia, pintaban un panorama desolador y devastador de engaño deliberado y gestión negligente. La empresa constructora de Mark, Morgan Construction Services, o Desert Vista, como la llamaba ahora, no solo había atravesado una mala racha, se había derrumbado por completo. El préstamo inicial de $50,000 para equipos que yo había garantizado se había convertido en una deuda de $78,000 debido a penalizaciones, intereses y gastos de cobranza. Ahora comprendía que el colapso había ocurrido hacía casi 6 meses, no la reciente crisis a la que había aludido vagamente en el funeral de Eleanor. 6 meses de caer en picado hacia un abismo financiero, mientras presentaba una fachada de éxito rotundo. Pero la deuda empresarial era solo una parte de su engaño. Resultó que Mark también había acumulado la asombrosa cantidad de $23,000 en deuda de tarjetas de crédito, repartida en 4 tarjetas diferentes. Los pagos mínimos, calculé con creciente alarma, consumían casi el 40% de sus ingresos mensuales declarados. No se trataba simplemente de vivir por encima de sus posibilidades. Era una caída libre financiera insostenible. Y luego estaba la casa de Chloe, la casa que con tanto orgullo les había ayudado a comprar con un importante pago inicial. Me dolió el corazón al ver la cruda realidad. Llevaba 3 meses de atraso en los pagos. Comprendí que la ejecución hipotecaria no era una amenaza lejana, sino una realidad inminente, que podía comenzar en los próximos 60 días. La línea de crédito hipotecario de $45,000, de la que no sabía nada, y que desde luego no había autorizado, estaba totalmente agotada. Ahora entendía que hasta el último centavo se había desviado para cubrir desesperadamente las deudas del negocio en quiebra de Mark, un intento desesperado por tapar los agujeros de un barco que se hundía. Una horrible constatación me invadió. No solo lo hicieron, desear mi casa, impulsada por un simple deseo de tener más espacio o propiedad, se necesita desesperadamente. Todo su mundo financiero se desmoronaba, y mi casa, mi santuario, era su último recurso, su intento desesperado por salvar sus vidas arruinadas. Su exigencia de que me fuera, su desalojo frío y calculado, no se debía a que yo fuera demasiado vieja, ni a que la casa fuera demasiado grande. Era una maniobra despiadada y depredadora para apoderarse de mi bien más valioso y escapar de su montaña de deudas. Mientras asimilaba esta amarga verdad, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Chloe. «Papá,
Encontré una residencia de ancianos preciosa en Tempe. Es mucho más apropiada para ti ahora. Te envío los detalles. El tono casual, casi desdeñoso, la absoluta falta de preocupación genuina, intensificó el dolor de sus palabras. Se movía con una prisa alarmante, no por cariño, sino por una urgencia desesperada, alimentada por su inminente ruina financiera. Mi bienestar era una excusa conveniente. Su insolvencia era el verdadero motivo. Recuperé las copias de todos los contratos de préstamo que alguna vez había firmado como aval, con las manos firmes a pesar de la furia que me invadía. Los $78.000 para el negocio de Mark, los $65.000 para el pago inicial de la casa de Chloe, y ahora la línea de crédito hipotecario de $45.000 que llevaba mi nombre, a pesar de no haber dado mi consentimiento. Mi posible responsabilidad, calculé con precisión, ascendía ahora a la asombrosa cifra de $140.000. Milta. No solo estaban en riesgo los ahorros de toda mi vida, estaba en juego toda mi jubilación. Mi atención se centró entonces en las leyes. Investigué meticulosamente los estatutos revisados de Arizona, profundizando en las secciones relativas a los derechos y obligaciones del avalista. Para mi alivio, descubrí disposiciones que permitían al avalista exigir el pago inmediato o la cancelación de las obligaciones garantizadas bajo ciertas circunstancias, particularmente en casos de fraude o tergiversación sustancial por parte del prestatario principal. Un destello de esperanza, nítido y brillante, disipó la oscuridad. Habían mentido, habían defraudado, y la ley, al parecer, podría ofrecer una vía de recurso. Mientras estaba absorto en mi investigación, sonó mi teléfono. Era Chloe otra vez. Su voz, cuando contesté, era inusualmente alegre, casi eufórica. «Papá, ¿recibiste mi mensaje? Estoy emocionadísima con este lugar en Tempe. Tiene unos jardines preciosos y la comida se ve maravillosa. ¿Cuándo podemos programar una visita? Cuanto antes mejor. Tienen plazas limitadas». El entusiasmo fingido, la presión apenas disimulada, me repugnaban. Respiré hondo, preparándome. Mi voz, al hablar, era tranquila, casi distante, sin revelar nada. «Chloe», dije, «te agradezco que estés investigando estas cosas, pero antes de hablar de residencias para mayores, tengo una pregunta directa. ¿Están tú y Mark pasando por dificultades económicas ahora mismo?» Un breve silencio se prolongó, una vacilación casi imperceptible. Luego, su voz, un tanto demasiado alegre, resonó. «¿Problemas económicos? Claro que no, papá. Estamos perfectamente bien. El negocio va de maravilla. La casa es estupenda. Simplemente buscamos más espacio para nuestro futuro. Ya sabes, con los niños y todo eso. Esta casa simplemente no nos va a servir». Recitó las mentiras ensayadas con una facilidad casi ensayada, pero pude percibir el sutil temblor bajo la fachada de confianza. «Ya veo», respondí, manteniendo un tono neutral. «Bueno, gracias por la información. Lo tendré en cuenta». Y con eso terminé la llamada. Me recosté, mirando los documentos financieros esparcidos sobre mi escritorio. La voz de Eleanor, un suave susurro del pasado, resonó en mi mente. «Arthur», solía decir con los ojos brillantes, «siempre confía, pero verifica, sobre todo con el dinero de la familia». Había confiado, y ahora estaba verificando. Y la verdad que descubrí era mucho más traicionera de lo que jamás hubiera imaginado. El martes por la mañana recibí la llamada que esperaba. A las 8:45 en punto. No era demasiado temprano como para parecer demasiado alarmada, pero sí lo suficientemente temprano como para transmitir una sensación de urgencia, para pillarme antes de que supuestamente empezara mi día en la residencia. Mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. El nombre de Chloe apareció en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, una pequeña y deliberada demora. «¿Papá?» Su voz sonaba tensa. Un tono de desesperación reemplazaba la fingida alegría de ayer. La fachada cuidadosamente construida se desmoronaba. «Papá, ¿podemos hablar? ¿De algo importante?» «Estamos hablando, Chloe», respondí con voz tranquila, casi distante, sin revelar nada. Me serví una segunda taza de café. Su aroma inundó la silenciosa cocina, un pequeño consuelo en la tormenta que se avecinaba. Respiró hondo, con la voz temblorosa. Es por nuestras finanzas.
Mark y yo estamos pasando por un momento muy difícil. Su trabajo ha sido muy inestable y hemos tenido muchos gastos inesperados. Los niños, ya sabes cómo es. Parecía que leía un guión, pero bajo esa voz ensayada pude percibir el miedo genuino que comenzaba a aflorar. Ya veo, dije, dando un sorbo a mi café. Sabía perfectamente por lo que estaban pasando, y mucho más, gracias a David, pero la dejé continuar, deseando escuchar su versión de la historia. Solo necesitamos un poco de ayuda, continuó, con la voz ligeramente temblorosa, para volver a ponernos a punto. Hemos estado haciendo cuentas y... bueno, necesitamos unos 15.000. Solo temporalmente, papá. Te lo pagaremos en cuanto Mark cierre su próximo gran contrato. Solo necesitamos cubrir este pequeño desfase. La petición quedó suspendida en el aire, audaz en su aparente informalidad, dado lo que ahora sabía. $15.000 eran un parche en una herida abierta. No, Chloe, respondí con voz firme, sin mostrar emoción alguna. No te voy a prestar dinero. Un silencio atónito, denso y pesado, siguió. Casi podía oírla procesar mis palabras, diseccionándolas en busca de un significado oculto, una broma, cualquier cosa menos una negativa rotunda. ¿Qué? Tartamudeó finalmente, con incredulidad en la voz. Papá, ¿qué quieres decir con no? Podríamos perder la casa. Mi casa, la que nos ayudaste a comprar. Siempre nos ayudaste, papá. Siempre que te necesitábamos estabas ahí. Su voz se elevó, presa del pánico. Eso fue entonces, Chloe, dije, con voz firme. ¿Y qué? Siempre es una palabra muy fuerte. Recuerdo haberte ayudado con $215.000 a lo largo de los años. La universidad, la entrada de esa casa de la que hablas, tu boda, varios préstamos. Esa fue mi ayuda. Esa fue mi contribución a tu futuro. Papá, ¿qué te pasa? Gritó con la voz quebrada y dolida. No eres tú. Somos familia. No puedes abandonarnos así como así. La acusación dolió, pero no logró penetrar la coraza que había construido a mi alrededor. ¿Abandonarlos? Ellos habían intentado abandonarme a mí. ¿Familia? Repetí, con un dejo de amargura colándose por fin en mi voz. ¿De verdad lo somos? Me parece recordar una definición muy distinta de familia hace apenas unos días, Chloe. Una en la que mi hija y mi yerno me dijeron que mi hogar de 23 años era demasiado grande para mí y que tenía que llorar mi pérdida, hacer las maletas y no volver jamás. Todo mientras tú estabas ahí sentada, asintiendo y sonriendo en señal de aprobación. El recuerdo aún estaba fresco, aún doloroso, y pronunciarlo en voz alta me produjo una extraña sensación de liberación. Su voz se tornó frenética, una súplica aguda. «Papá, por favor», nos llamó la compañía hipotecaria. Dicen que tenemos 2 semanas. 2 semanas antes de que inicien el proceso de ejecución hipotecaria. Lo perderemos todo. Los niños no tendrán a dónde ir. La desesperación era real, sin disimulo alguno. Los 60 días que David había mencionado se estaban acortando rápidamente. «¿2 semanas, dices?» Reflexioné, como si solo estuviera considerando la logística. Bueno, Chloe, quizás sea hora de pensar en mudarte a un lugar más pequeño. Algo más asequible, tal vez. Parece que esa casa te está agobiando demasiado. La sugerencia fue como echarle gasolina al pánico. ¿Reducción de personal?, chilló. Papá, esto es por el domingo, ¿verdad? Por lo que dijo Mark. No lo decía en serio, papá. Estaba estresado, los dos lo estábamos. Estábamos preocupados por ti, por tu futuro. La mentira era evidente, casi cómica en su desesperación. Chloe, dije, perdiendo finalmente la paciencia. No tengo nada más que decir al respecto. Espero que tú y Mark encuentren una manera de resolver su situación. Y con eso, colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, con el nombre de Chloe, parpadeando insistentemente. Luego otra llamada, probablemente de Mark. Lo silencié, y entonces empezaron a llegarme los mensajes de texto, un torrente de súplicas cada vez más desesperadas. Los ignoré todos. Me acerqué al sillón junto a la ventana y tomé la sección financiera del periódico. Un artículo sobre el aumento de las ejecuciones hipotecarias me llamó la atención. «Una poda necesarias del mercado», decía el titular. Pensé en el rosal de Eleanor, en cómo podaba sin piedad las ramas secas cada invierno, asegurando así la supervivencia de las plantas
y una floración más abundante en primavera. A veces, una poda necesaria era imprescindible, aunque en ese momento pareciera drástica. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, sigue viendo. No olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte ni un solo giro inesperado. Tu apoyo ayuda a que más historias como la mía salgan a la luz. 2 días después de mi rotunda negativa a prestarle dinero a Chloe, empezaron a llegar las notificaciones. Mi teléfono, normalmente un compañero silencioso, se convirtió en un zumbido constante que anunciaba su inminente ruina. Consultas de crédito. 3, de 3 bancos distintos, todas a nombre de Mark y Chloe, todas con mi nombre marcado como avalista o fiador. El sistema, diseñado para proteger a prestamistas y avalistas como yo, me enviaba alertas automáticamente cada vez que solicitaban préstamos de emergencia. Era una prueba digital de su desesperación. Cada notificación confirmaba la denegación. Decidí que era necesario hacer un reconocimiento. Pasé en coche por la obra donde supuestamente Mark supervisaba los proyectos. Desde la carretera, lo observé, cada vez más agitado. Estaba enfrascado en lo que parecía una acalorada discusión con su supervisor, con gestos amplios y frustrados. Se pasó una mano por el pelo, con un aire de completa derrota. La escena confirmó mis sospechas. Su negocio atravesaba una grave crisis, mucho más allá del trabajo irregular que Chloe había mencionado. Más tarde ese día, me encontré en una tranquila cafetería con Brenda Davis. Brenda era una ejecutiva de préstamos perspicaz y directa, a quien había asesorado en First National Bank años atrás. Había ascendido rápidamente y su discreción era absoluta. Tras los saludos cordiales y las condolencias por Eleanor, fui directo al grano. Brenda, tengo un asunto financiero delicado que necesito comentarte. Entiendo que quizás hayas visto una solicitud de préstamo reciente de un tal Mark Miller, asociado con Morgan Construction Services, o Desert Vista Construction, como ahora la llama. La expresión de Brenda se endureció ligeramente, manteniendo su rostro impasible. Arthur, sabes que no puedo revelar información del cliente sin su consentimiento. Entiendo, respondí con voz firme. Sin embargo, dada mi relación previa con esta persona como garante en otros préstamos y mi exposición financiera directa, creo que tengo derecho a comprender el contexto en el que se desenvuelve. Acto seguido, le mostré una de las notificaciones de consulta de crédito que había recibido. Estudió la notificación y suspiró, reconociendo levemente mi legítima preocupación. De acuerdo, Arthur. Hipotéticamente, si un tal Mark Miller hubiera solicitado un préstamo de emergencia sustancial, se lo habrían denegado. Su ratio de endeudamiento es de casi el 60%, muy superior a nuestros límites aceptables. Si a esto le sumamos una reciente declaración de quiebra empresarial y varias consultas de crédito por parte de otros prestamistas en los últimos días, todo apunta a un alto riesgo. ¿Y la casa de Chloe?, pregunté, empujando suavemente. Brenda hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos. En teoría, la ejecución hipotecaria es inminente. Diría que en 2 semanas el proceso comenzará por completo. Es una lástima. Aparentemente, es una buena familia. Pero sin una avalista solvente que mitigue el riesgo, no hay nada más que podamos hacer por ellos. Las palabras «firmante cualificado» resonaron en mi mente. Una amarga ironía. Y yo era la fiadora cualificada. Había sido su red de seguridad durante años. Pero decidí alejarme, dejarlos caer. Y la caída, al parecer, se aceleraba. Saber que Brenda, una banquera amable y competente, lamentaba no poder ayudarlos sin ella. Su intervención solo reforzó mi determinación. Habían quemado ese puente. De camino a casa, una tenue columna de humo blanco me llamó la atención a lo lejos. Al acercarme, reconocí el coche de Chloe, aparcado a un lado de la carretera, con vapor saliendo del capó. Ella estaba de pie junto a él, con un aspecto pequeño y completamente indefenso, hablando frenéticamente por teléfono. Otra preocupación económica, otro golpe a su ya frágil existencia. No me detuve. Simplemente seguí de largo, un fantasma en su mundo cada vez más caótico. Esa noche, mi servicio de monitoreo de crédito me envió un informe actualizado. En las últimas 48 horas, se habían presentado 7 solicitudes de préstamo y 7 fueron rechazadas. Cada consulta,
Un intento desesperado por evitar lo inevitable había contribuido a mermar su ya de por sí baja calificación crediticia, atrapándolos aún más en su ruinosa situación financiera. Luego, otro mensaje de Chloe. «Papá, por favor, de verdad necesitamos tu ayuda. Estamos desesperados. Las familias se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Las mismas frases hechas de siempre, ahora teñidas de miedo genuino». Me quedé mirando el mensaje un instante, recordando todas las veces que había prometido devolverme los préstamos anteriores, promesas que se habían esfumado como la lluvia en el desierto. Con un rápido movimiento del pulgar, borré el mensaje. Salí al patio y contemplé el cielo del desierto al atardecer. La inmensidad azul, fundiéndose con tonos naranjas y morados, era hermosa e implacable, como la justicia que pensaba impartir. El viento susurraba entre los palos verdes, un crujido seco que parecía transmitir la serena sabiduría de Eleanor. Confía, pero verifica. Yo había verificado, y ahora era hora de actuar. El viernes por la noche llegó la llamada que esperaba. Las 7:30, justo cuando los hombres desesperados, despojados de su orgullo, se aferran a su último recurso. Sonó el teléfono. El nombre de Mark brillaba en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces, permitiendo que la ansiedad aumentara en su teléfono, antes de contestar. «¿Arthur?» La voz de Mark sonaba tensa, incluso ronca, muy distinta del tono engreído y seguro que había usado días antes. «Arthur, estamos en un aprieto muy serio. Chloe y yo, ninguno quiere trabajar con nosotros. Todos los bancos, todos los prestamistas, nos han rechazado». Su voz se quebró, y su fachada de importancia se hizo añicos. «Te escucho, Mark», dije con voz monótona, sin calidez ni juicio. Simplemente observé, esperando su confesión completa. «Mira, sobre lo que dije el otro día», tartamudeó, intentando retractarse, con una disculpa vacía. «Fue un malentendido. Estaba estresado. Estábamos preocupados por ti». Eleanor lo habría entendido. Siempre creyó en la familia, en ayudarnos mutuamente. La estaba invocando, usando su recuerdo como escudo, como herramienta. Me enfureció, pero mantuve la compostura. «Eleanor se ha ido, Mark», dije con voz firme, interrumpiendo su intento de manipulación emocional. «Ella no está aquí para tomar decisiones. Ahora yo tomo mis propias decisiones». Hizo una pausa, tal vez un instante de comprensión, de que sus tácticas habituales no funcionarían. «Arthur, por favor, necesitamos $15,000, solo 15, para pagar la hipoteca, arreglar el coche, ganar algo de tiempo. Firmaremos cualquier documento que necesites, incluso pagaré los intereses. Sabes que puedo pagarlo, Arthur. En cuanto consigamos este próximo trabajo importante, te lo devolveremos. Lo prometemos». Las promesas, las súplicas, la desesperación eran casi palpables a través del teléfono. Había invertido los papeles por completo, de casero arrogante a deudor humillado. «¿15,000, dices?», reflexioné, repitiendo cruelmente sus palabras anteriores. «Es una suma considerable. ¿Sabes? Recuerdo perfectamente que hace apenas unos días me dijiste que hiciera las maletas y no volviera jamás. Dijiste que era demasiado viejo y que esta casa era demasiado grande. ¿Acaso creías que eso incluía una cláusula que me permitía seguir siendo tu banco personal?» «Este no es el Arthur que conozco», gritó Mark, con la desesperación transformándose en frustración. «El Arthur que conozco es generoso, ayuda a su familia. No dejaría que su hija perdiera su casa». Me permití una pequeña sonrisa interior. Que Arthur había fallecido el domingo por la noche. Pensé, justo después del funeral de Eleanor, sepultado bajo el peso de tu traición. «El mundo cambia, Mark», respondí con voz firme. «¿Por qué no?», insistió, alzando la voz con exasperación. «¿Por qué no nos ayudan? Tienen el dinero, lo saben. 300,000 en ahorros, quizá más. No me digan que no lo tienen». Sus palabras me hirieron, quebrando mi calma. «¿Cómo sabes el saldo de mi cuenta, Mark?», pregunté, con un tono amenazante en la voz. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de acusación. Solo una persona podía tener esa información, una persona a quien yo le había confiado ese conocimiento. Chloe. No solo se había unido a él para traicionarme, sino que también había compartido mis datos financieros privados, facilitando sus cálculos depredadores. Mark
Pareció darse cuenta de su error. Un momento de incómodo silencio. Luego se recompuso, la desesperación dando paso a la ira y a un sutil tono amenazante. «Mira, Arthur», dijo, bajando la voz, «piensa en el futuro de tu hija. Piensa en la herencia de tus nietos. Si perdemos esta casa, si nos arruinamos por completo, eso nos afectará a todos, incluyéndote a ti. No quieres ver a tu familia en la calle, ¿verdad?» «¿Eso es una amenaza, Mark?», pregunté con una calma escalofriante. Otro instante de silencio. «No, no, por supuesto que no. Es solo una constatación de un hecho. Creo que nuestra conversación ha terminado, Mark», dije, con la decisión tomada. «¿Qué me estás ocultando?», preguntó, dejando entrever finalmente la sospecha en su voz. «Estás actuando de forma extraña. ¿Qué ocurre?» «Todo», respondí, una sola palabra potente, cargada de planes no revelados y de una retribución inminente. Colgué. Al instante, mi teléfono vibró con un mensaje furioso de Mark. «Esto no ha terminado, viejo. Te arrepentirás». Sonreí. Claro que sabía que no había terminado. Esto, pensé, era solo el principio. Mi siguiente paso fue rápido y preciso. Me dirigí a mi estudio, encendí la computadora y comencé a investigar a Desert Vista Construction LLC. Las pistas digitales de su caída eran evidentes. Avisos de pago atrasado a proveedores, múltiples retrasos en permisos para proyectos y una demanda pendiente de indemnización laboral presentada por un exempleado descontento. El panorama que se vislumbraba no era solo de dificultades financieras, sino de mala gestión sistémica, prácticas negligentes y faltas éticas. Su castillo de naipes no solo se estaba derrumbando, estaba siendo desmantelado sistemáticamente, pieza por pieza. El lunes llegaron las noticias que esperaba, aunque de la forma más común. A las 3:15 p.m., 2 horas antes de su habitual regreso de Desert Vista Construction, la camioneta de siempre de Mark se detuvo en la entrada de casa. Salió del vehículo, no con su habitual seguridad, sino con los hombros caídos y un andar derrotado. La escena confirmó que mis planes habían funcionado. El escrutinio regulatorio que había fomentado discretamente, las sutiles gestiones ante diversas agencias con respecto a las demoras en los permisos de Mark y sus problemas de compensación laboral, habían provocado la paralización de proyectos y, probablemente, despidos. Su fuente de ingresos se había agotado por completo. Poco después de entrar en la casa, comenzaron las voces elevadas. Una discusión ahogada, cada vez más intensa, se filtraba por las ventanas abiertas. Era el sonido de una fachada cuidadosamente construida que finalmente se derrumbaba bajo el peso de la ruina financiera. A la mañana siguiente, la confrontación alcanzó un nuevo punto álgido. Estaba en el jardín, un oasis de tranquilidad que conservaba en memoria de Eleanor, cuando un grito desgarrador y angustiado rasgó el aire matutino. Era Chloe, un sonido de pura desesperación, desgarradora. No necesitaba acercarme para saber lo que había pasado. Mark por fin lo había confesado todo, la deuda oculta de $78,000 por el préstamo impagado para la compra de equipo, la quiebra de la empresa, el desastre financiero insuperable que había creado. Su grito fue el sonido de su mundo implosionando. Desde mi posición, a una distancia prudente, observé las frenéticas consecuencias. Las llamadas de Chloe comenzaron casi de inmediato, súplicas desesperadas a familiares y amigos. Su voz era aguda, urgente, pero las conversaciones eran breves, marcadas por su creciente frustración. La vi caminar de un lado a otro, con el rostro desfigurado por un pánico cada vez mayor. Era evidente que nadie le ofrecía la ayuda económica que tanto anhelaba. Se le habían agotado los recursos. Mientras tanto, Mark hizo 2 viajes a la licorería, y sus movimientos se volvieron más erráticos en cada regreso. Luego, fue a una casa de empeños, una clara señal de su desesperada búsqueda de dinero, vendiendo las pocas pertenencias que aún conservaban. La escena era patética. Un hombre que alguna vez fue orgulloso, reducido a empeñar sus posesiones. Más tarde esa tarde, Jessica, la amiga de Chloe, llegó a la casa. Se quedó solo 20 minutos y salió con una expresión que reflejaba una mezcla de compasión por Chloe y un innegable alivio por no haber recibido dinero ni, peor aún, una firma aval.
El tejido social a su alrededor se estaba deshilachando, dejando al descubierto su aislamiento. La discusión, incapaz de contenerse entre las paredes de su sofocante hogar, se desbordó en el porche. Yo regaba con esmero las rosas premiadas de Eleanor. El aroma de sus fragantes flores contrastaba fuertemente con las palabras venenosas que ahora transportaba la suave brisa. Mi oído, generalmente no tan agudo como antes, parecía extraordinariamente perspicaz en ese instante. «¡Nos has arruinado, Mark!», gritó Chloe con la voz ronca de tanto llorar. «Todo, mi crédito, mis ahorros, lo hemos perdido todo. Y la casa se ha perdido. Sé que la perdemos en 6 días. 6 días». Los hipotéticos 90 días de David se habían acelerado, convirtiéndose en una realidad muy real, muy inminente. «Y tú», continuó, con la voz cargada de amarga ironía, «tuviste la osadía de decirle que hiciera las maletas y no volviera jamás. Le ordenaste a mi padre que se fuera de su casa. ¿Crees que lo ha olvidado, Mark? ¿Crees que va a llegar como un príncipe azul a salvarnos después de esto? No. Simplemente dijo que no. Simplemente nos vio ahogarnos». Sus palabras, lanzadas con veneno contra Mark, confirmaron mis sospechas. Ahora lo entendía. El desalojo, mi negativa, todo estaba conectado. Vio la trampa que me habían tendido y cómo se había vuelto en su contra. El peso de su mundo se derrumbó sobre ella. Se dejó caer en los escalones del porche, ocultando el rostro entre las manos, y sus sollozos resonaron en la calle silenciosa. Seguí regando las rosas de Eleanor, con mano firme. Mi estrategia estaba dando resultado, tal como la había planeado. Habían perdido sus ingresos, agotado su crédito por completo, y su matrimonio se desmoronaba abiertamente bajo el peso aplastante de sus mentiras y deudas. Estaban acorralados, arruinados económicamente y completamente solos. Todo estaba listo. Era hora de prepararse para la tercera fase. El miércoles por la tarde llegaron las visitas que esperaba. Desde mi ventana los vi acercarse. 2 figuras recortadas contra el crepúsculo. Chloe se aferraba al brazo de Mark, no buscando consuelo, sino como si buscara apoyo físico en un edificio que se desmoronaba. Ambos se movían con el paso lento y derrotado de quienes han agotado todas las opciones y se han tragado hasta el último ápice de orgullo. No abrí la puerta de inmediato. Los vi dudar, mirarse entre sí, y luego Mark respiró hondo y tocó el timbre. Los dejé allí parados durante 1 minuto entero, permitiendo que el silencio y el aire fresco de la noche aumentaran su incomodidad. Cuando finalmente abrí la puerta, mi expresión era neutral, una máscara cuidadosamente construida de educada indiferencia. «Pasen», dije, haciéndome a un lado. Entraron arrastrando los pies en la sala, escudriñando con la mirada el espacio familiar, quizá buscando algún rastro del viejo Arthur. Los indiqué y los senté justo enfrente del sillón vacío de Eleanor, un recordatorio silencioso y poderoso del vacío al que habían contribuido. El aire de la habitación estaba cargado de acusaciones tácitas y una esperanza desesperada. Chloe habló primero, con una voz débil y temblorosa. «Papá, estamos en serios problemas, muy serios». Se le llenaron los ojos de lágrimas, un marcado contraste con la fría compostura que había mostrado hacía tan solo unos días. Para sorpresa de muchos, Mark ofreció una disculpa vacía. «Arthur, sobre lo que dije el otro día, me pasé de la raya. Estaba muy estresado por el negocio, por todo. Estuvo mal. Lo siento». Las palabras estaban ahí, pero faltaba la sinceridad. Se disculpaba por las consecuencias, no por la crueldad. «El negocio», interrumpí, cortando su débil excusa. «¿Qué negocio, Mark? ¿El que quebró? ¿El que incumplió el préstamo de $78,000 que yo avalé? ¿El que te costó el puesto?» Mark se estremeció, apretando la mandíbula. Intentó negarlo, pero mi mirada era implacable. Finalmente, tragó saliva con dificultad. «Sí», admitió con voz apenas audible. «Todo. Se ha ido. Y he perdido mi trabajo». Chloe se derrumbó entonces, sollozando abiertamente. «Papá, por favor», gimió. «Eres todo lo que me queda desde que mamá murió. Por favor, tienes que ayudarnos. Lo estamos perdiendo todo». Su súplica, invocando a Eleanor, era un patético intento de manipulación emocional, pero no me conmovió.
Había redefinido su relación conmigo en el momento en que asintió ante la cruel exigencia de Mark. «¿Qué es exactamente lo que quieres de mí?», pregunté, manteniendo la voz aún tranquila, incluso clínica. Mark, secándose la cara con una mano, respiró hondo. «Necesitamos $40.000, Arthur, para cubrir los atrasos de la hipoteca, las penalizaciones, arreglar el coche de Chloe y darnos un respiro. Podemos reconstruir, te lo juramos». Me incliné hacia adelante, recorriéndolos con la mirada, dejándoles ver el poder contenido en mis ojos. $40.000, repetí lentamente. ¿Creen que les voy a dar $40.000 así como así después de todo? Después de que intentaron desalojarme de mi casa, después de que en secreto agotaron el crédito hipotecario a mi nombre, después de que arruinaron su negocio y me dejaron con una deuda de $78.000, y todo mientras me mentían en la cara. Sus rostros palidecieron. ¿Cómo supiste todo esto?», tartamudeó Chloe, con los ojos muy abiertos por el horror que la invadía. «Porque», afirmé, con una sonrisa lenta y deliberada, «yo lo orquesté». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. «Tu caída, Mark, fue una obra maestra estratégica diseñada por mí. Cada préstamo denegado, cada investigación de los organismos reguladores, cada retraso en la concesión de permisos, cada dato sobre los problemas de tu negocio que, de alguna manera, llegó a las autoridades competentes, todo fue obra mía. Los correos electrónicos informativos de un ciudadano preocupado, las denuncias anónimas a los organismos de control, todo provino de mí. Utilicé mis contactos, mi conocimiento del sistema, mis años de experiencia bancaria, para desmantelar sistemáticamente tu castillo de naipes. Me levanté, fui a mi escritorio y volví con una pila de documentos. Copias de sus informes crediticios, las cartas de denegación de varios bancos, incluso impresiones de algunos de mis propios correos electrónicos informativos. Los dejé sobre la mesa de centro entre nosotros, un testimonio frío y contundente de mi planificación sistemática. Mark rugió, poniéndose de pie de un salto. «Nos has puesto en la lista negra. Has conseguido que me despidan. Eres un monstruo, Arthur. ¡Un monstruo!». Chloe miró fijamente los documentos, con el rostro desencajado por el horror y la comprensión. «Papá», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste? Eres un monstruo». «¿Monstruo?», repliqué, alzando un poco la voz para atravesar su ira y desesperación. «¿Me llamas monstruo? Tu matrimonio, tu ruina económica. Eso es daño colateral, Chloe. Aquella noche de domingo cambiaste el rumbo de nuestra relación. Pensaste que un anciano, de luto por su esposa, sería presa fácil. Pensaste que podías quitarme mi hogar, mi seguridad, y desecharme. Te equivocaste». Hice una pausa, dejando que el peso de mi victoria se asentara en el aire. «Ahora», continué con voz firme, «les ofrezco una opción. Pueden irse ahora, perderlo todo y afrontar las consecuencias de sus actos. O bien, pueden aceptar mis condiciones». Se miraron, la desesperación luchando contra el orgullo herido. «¿Condiciones?», espetó Mark, aunque su voz ya no tenía la fuerza de antes. «Sí», confirmé. «Condiciones de la ayuda. Primero, una disculpa pública por escrito. No solo a mí, sino a cualquiera a quien hayan perjudicado, reconociendo su engaño y la mala gestión de Mark. Segundo, me tratarán con el respeto que se le debe al patriarca de la familia, no como un cajero automático ni una molestia. Tercero, ambos seguirán mis indicaciones financieras, incluyendo la asesoría financiera obligatoria. Cuarto, Mark, solo buscarás y aceptarás empleos que yo apruebe para garantizar un ingreso estable. Y quinto, todas las decisiones financieras futuras deberán contar con mi aprobación. Y por eso», dijo Chloe con voz entrecortada, «¿nos darán $40.000? «No», respondí, negando con la cabeza. «Te daré $25.000, suficiente para evitar la ruina total, para mantener a raya a los desesperados por un tiempo, pero no lo suficiente para que recuperes tu estilo de vida anterior. Estoy evitando la ruina total, no premiando tu comportamiento». Intercambiaron una larga y triste mirada, orgullo contra supervivencia. Finalmente, Mark se dejó caer en el sofá. «Aceptamos», murmuró, derrotado. Chloe asintió levemente, con el rostro bañado en lágrimas.
Bien, dije con un destello de satisfacción en los ojos. El cheque se desembolsará solo después de que se presente y verifique la disculpa pública. Esto ya no se trata solo de dinero. Se trata de rendición de cuentas. Esto apenas comienza, bajo una nueva administración. Cerré la puerta suavemente tras ellos, y sus figuras abatidas se desvanecieron en la noche. La justicia, pensé, mientras regresaba a mi silenciosa sala de estar, es un plato que se sirve mejor de forma sistemática.